Bienvenido. Estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonzi. Es lo que quiero, quiero yo. Es lo que quiero, es lo que quiero yo. Es lo que quiero, Es lo que quiero yo. Arrancar. Creo que ya está por empezar, así que estamos. Bueno, quería entonces decirles que les agradezco que nos acompañen en la iglesia virtual esta noche. Estamos en el segmento de Minuto para Pensar y bueno, hoy tengo un mensaje que hace toda esta semana Dios me viene hablando, hace ya buen tiempo que el Señor me viene hablando sobre todo este tipo de cosas, pero antes de eso vamos a orar y luego voy a compartir todo lo que el Señor puso en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias en esta noche por permitirnos, Dios, estar congregados a través de este medio con mis hermanos, mis hermanas que están conectados en esta noche. Gracias, Señor, porque, Dios mío, tú eres un Dios de una multiforme sabiduría, te manifiestas en este tiempo al mundo, de diferentes maneras te vas a manifestar, Dios mío, y esta es una de las tantas maneras en las que tú te manifiestas, una herramienta, Señor, poderosa para llegar a muchas personas, Señor, a través, Dios mío, de internet. Por eso, Padre, quiero bendecir a las personas que en esta noche se conectan, quiero bendecir a aquellas personas que mirarán el video. Señor, que sea tu Espíritu ministrando sus vidas, que sea tu Espíritu Santo tocando todo su ser en esta noche, iluminando el entendimiento, trayendo revelación y sobre todas las cosas, Dios, quitando las cargas, las preocupaciones del día. Señor, ha sido un día largo, un día, Señor, de trabajo, un día de cansancio, por eso te pido para que tú te lleves todas las cargas, todas las dificultades, todos los problemas, los afanes de mis hermanos, que te los lleves en esta noche. Dios mío, queremos tu paz sobre nuestras vidas. Queremos tu descanso sobre nuestras vidas para estar, Dios mío, atentos a la voz de tu Espíritu y a todo lo que tú nos quieras decir en esta noche. Padre, en tus manos nos ponemos, nos encomendamos en el nombre de Cristo a ti, Señor, y te pedimos, Dios, que tú hagas conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor. Toma control de todo lo tecnológico en esta noche, toma control de mi vida, para que por mi boca salgan tus palabras y que realmente podamos tener una noche, Dios, de bendición. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le decía que toda esta semana Dios me ha estado hablando sobre este tema. He hecho un escrito que lo subí en la iglesia virtual, no sé si lo estuvieron viendo, lo pasé por Facebook también. Hoy voy a profundizar un poco ese mensaje que estuve dando, donde hablaba de que el crecimiento espiritual no viene por el exhaustivo estudio de las Escrituras y de la Biblia, sino que viene a través de la revelación. Ahí le contaba en ese mensaje cómo era que Jesucristo enfrentaba a los religiosos de su época y trataba de hacerles entender que la verdad lo iba a hacer libre y no la verdad esa que estaba escrita, sino la verdad que le fuera revelada a través del Espíritu. Y estamos viviendo un tiempo importante en la historia de la humanidad, pero muy importante aún en la historia de la Iglesia. Este es un tiempo especial para la Iglesia, este es un tiempo donde la Iglesia está recibiendo un llamado especial desde el trono del Padre para que podamos ser testimonios de su gloria y testimonios de su bendición en cada lugar donde nosotros estamos, no solamente dentro de un templo, sino en el trabajo, en la escuela, en los principales lugares de reunión, en lugares donde nosotros estemos. Allí se tiene que manifestar Dios a través de nuestra vida y en nuestra vida para que los demás puedan ser llevados a los pies de Dios. Y por eso es muy importante que para que esto suceda en nosotros tenemos que tener en claro algunas cosas, y una de las cosas que tenemos que tener en claro es este mensaje que vengo diciendo hace unos días ya y que Dios pone en mi corazón, de que tenemos que realmente vivir las palabras de Jesucristo, tener revelación de quién es Dios, tener revelación de quiénes nosotros somos en Dios, tener revelación de cuál es nuestro propósito en Dios y no dejarnos llevar por tantas enseñanzas que dan vuelta en este mundo de distintas religiones, de distintas tendencias cristianas también, que a veces nos confunden, que a veces nos quitan un poco el destino profético que tenemos en Dios, el rumbo que tenemos que seguir adelante para poder vivir una vida de gozo, de poder
y de propósito sobre todas las cosas. Yo quiero que leamos esto. El título de hoy le puse "Nos conformamos con tus palabras", debido a esta porción bíblica donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Vamos a leerlo. Dice Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6 del verso 3 al 5 de la versión Las Biblias de las Américas, y dice así: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, la de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. El apóstol Pablo hace ya 2000 años atrás nos está advirtiendo a través de esta carta a Timoteo la importancia de tener como principal sustento de nuestra fe las palabras de Jesucristo, solamente las palabras de Jesucristo, conformarnos con las palabras de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, y se ve que en aquel tiempo él ya tenía esas idas y vueltas con los religiosos de la época, con los tradicionalistas de la época. Tenía ese gran problema, ¿no?, de que torcían todo el tiempo la palabra de Jesucristo, que se iban a la doctrina de la ley judía, y el mismo problema que tuvo Jesucristo cuando él estuvo caminando entre los religiosos lo estaba teniendo Pablo ahora. Y Pablo le está aconsejando a Timoteo: Timoteo, debes solamente debes conformarte con las sanas palabras de Jesucristo. ¿Por qué? Dice, porque los que enseñan otra cosa están envanecidos, nada entienden. Dice, caen en discusiones, en contiendas de palabras. De esas contiendas nacen pleitos, nacen envidias, nacen blasfemias, nacen malas sospechas. Dice que estos hombres tienen mente depravada, que están privados de la verdad. Y vaya si esto realmente sucede, si ustedes realmente conocen un poco lo que es todo el ambiente religioso, sea cual sea la religión que hayan participado. Ustedes saben que siempre pasa esto, que la gente está todo el tiempo recitando las citas bíblicas y las tuerce para un lado y las tuerce para otro lado, de acuerdo a su conveniencia, como dice Pablo aquí, que usan la piedad como fuente de ganancia, como medio de ganancia. Y nos encontramos de repente con una ensalada en nuestras cabezas de tanta información que viene de un lado, que viene de otro, y a veces no sabemos en qué creer y qué no creer, si hacemos esto está bien, si lo dejamos de hacer está mal, qué es lo que tenemos que hacer, y entramos en tantas cuestiones que tienen que ver solamente con tradiciones religiosas, con mandamientos de hombres, con cuestiones que los hombres tuercen de acuerdo a sus propios beneficios o a las motivaciones de su corazón, y de repente nos encontramos que nuestra fe ya no sabemos en dónde está basada, ya no sabemos a dónde afirmar nuestra fe. Por eso Pablo decía, deben conformarse solamente con las palabras de Jesucristo. Las palabras de Jesucristo deben ser nuestra fuente de conocimiento, nuestra fuente de sabiduría. Las palabras de Jesucristo tienen que estar en nosotros encarnadas para que nosotros podamos vivir la vida que Jesús mismo vivió cuando fue hombre. Nosotros debemos imitarlo. Se nos tiene que revelar el Jesús hombre para poder imitarlo. Se nos tiene que revelar las palabras de Jesús, esas palabras que no se le revelaron a los religiosos de turno, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes. Esas palabras que a ellos no se les revelaron, a nosotros se nos deben revelar. Nosotros tenemos que tener esa revelación de esa doctrina preciosa que Jesús trajo, la doctrina del perdón, del arrepentimiento, la doctrina que trajo Él de la misericordia, esa misericordia que vence sobre el juicio. Aquellos primeros religiosos caían, como estos religiosos de esta época, caían en el juicio, caían en la condenación, todo el tiempo viendo el ojo ajeno en lugar de ver su propio ojo, todo el tiempo condenando, todo el tiempo haciendo juicio, todo el tiempo buscándole la quinta pata al gato a todas las cosas, todo el tiempo acusando a la gente que de repente no. Una generación de religiosos hoy en día que es igual o peor aún que aquella generación que le acompañaba en aquel tiempo. Hoy vemos una cantidad de religiones que existen en el mundo, pero más allá de eso, en cuanto a las corrientes cristianas, sean católica, evangélica y demás, vemos de repente que hay muchísimas, pero muchísimas corrientes hoy en día cristianas que nos llevan para un lado o para otro, y ninguna de ellas termina en el mismo lugar.
nos cambian el sentido de las palabras de Jesucristo de un lado hacia otro. Por eso que Jesús decía, conocerán la verdad y la verdad lo hará libre. Y esa verdad es el Espíritu Santo en nosotros revelándonos aquellas cosas que debemos aprender. Debemos conformarnos con las palabras de Jesucristo. Nosotros tendríamos que, está bien que tengamos estudios, que podamos aprender más, eso está perfecto, pero a la hora de vivir el cristianismo que debemos vivir, tendríamos que volver al Sermón del Monte, tendríamos que escuchar las palabras de Jesús, tendríamos que seguir las enseñanzas de Pablo, porque las repitió exactamente igual de los apóstoles, tendríamos que seguir esa doctrina, esa forma de vida, esas sanas palabras que nos cambian, nos transforman. Yo quiero que vean algo más. Como siempre ustedes saben que los mensajes no son grandes, no son largos, son cortos, solamente nos dejan un pensamiento para que sigamos después analizándolo. Pero yo estuve estos días leyendo Colosenses, vaya si lo leí, ya van 3 días seguidos que estoy leyendo Colosenses, porque tengo mucho para sacarle. Mientras voy de viaje a mi trabajo a la mañana tengo 55 minutos de tren y ahí aprovecho a leer y me llevo esa Biblia de bolsillo y una y otra vez estoy leyendo Colosenses, le estoy sacando jugo a Colosenses y yo veo ahí en Colosenses a Pablo de repente peleando y discutiendo y confrontando a los religiosos de turno que le traían las doctrinas, le traían las tradiciones religiosas una y otra vez, toda la gente que de repente el apóstol Pablo había ministrado con las palabras de Jesucristo, con las verdades que estaban en Cristo, de repente estos hombres, como decía el otro pasaje bíblico, que tienen una mente perversa, que de repente buscan solamente la contienda, que no buscan nada más que la discusión y la división. Pablo tenía ese problema con esa gente que de repente quería llevarle a las personas que estaban con él hacia otro lado, a las personas que él le había predicado la palabra de Cristo, las querían llevar hacia otro lado, confundirlas. Por eso Pablo dice a los colosenses en un momento, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Miren, hermanos queridos, yo sé que ustedes son todos cristianos, por eso están aquí, pero vaya si hay tantos principios de este mundo metidos dentro de la iglesia hoy, principios que no tienen nada que ver con la doctrina de Cristo, y esos principios lamentablemente se traducen en las conductas de las personas. Muchas personas hoy en día se mueven dentro de la iglesia de Jesucristo con principios de este mundo, con principios humanos, y traen los celos, la envidia, el chisme, la murmuración, tantas cosas traen, las contiendas, y de repente si tú no eres un estudioso de la Biblia, entonces estás en pecado. Si quieres servir al Señor, no tienes instituto bíblico, entonces no puedes servir, y tantas filosofías humanas, tradiciones humanas que no tienen nada que ver con el mensaje de Cristo, que no tienen nada que ver con el mensaje del apóstol Pablo, que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Miren, escribía esta semana en ese artículo que todos los hombres, todos, absolutamente todos los hombres que fueron usados tremendamente por Dios, ninguno de ellos lo hizo por la lectura exhaustiva de las Escrituras. Todos ellos conocían la Escritura, sí, algunos ni siquiera la conocían, pero la mayoría sí, pero lo que a ellos lo hizo vivir una vida de gloria y de poder fue que tuvieron un encuentro con Dios poderoso y se conformaron a las palabras que Dios le daba personalmente. Tú y yo en este tiempo debemos conformarnos a las palabras de Jesucristo. Si tú no sabes la palabra de Jesucristo, bueno, tienes que leerla. Si tú las lees y aún no se te han revelado, pídele al Espíritu Santo, porque Jesús dijo que enviaría al Espíritu Santo y nos recordaría las cosas que Él habló. Es muy importante que tengamos este principio en nuestra mente. Nos conformamos solamente con las palabras de Jesucristo. No nos dejamos llevar por las filosofías que vienen de tradiciones humanas en cuanto a la religión, en cuanto a las creencias religiosas, en cuanto a las bases de la fe. No nos dejamos llevar por esos principios de este mundo que no tienen nada que ver con Cristo muchas veces. Nosotros tenemos que ser una generación distinta. Dios se está levantando en este tiempo, hermanos amados, y espero que ustedes sean parte de esa generación, una generación diferente, una generación que no predica con la Biblia, sino que predica con hechos, que predica con servicio, una generación que ya no predica tanto ni siquiera con la palabra en su boca, no predica tanto con lo que habla, sino que predica con su estilo de vida. Su estilo de vida es una carta abierta para todas las personas que le miran. Su estilo de vida es una carta abierta para todas las personas que le miran. Eso quiero repetirlo una y otra vez. Miren, en la iglesia de Antioquía
Los primeros cristianos, los primeros que fueron llamados cristianos, fueron llamados así por el testimonio que ellos estaban dando, la forma de vida que llevaban aquellos primeros cristianos en Antioquía hizo que las demás personas, aquellos que no eran cristianos, digan esos verdaderamente son seguidores de Cristo. Y no era porque ellos le predicaban, no eran porque ellos le leían la Biblia, no eran porque ellos defendían doctrinas de distintas religiones. No, ellos respetaron a la gente que le rodeaban porque tenían un testimonio. Estas personas tenían un testimonio de amor, tenían un testimonio de servicio, tenían un testimonio de vivir en la verdad, de no vivir afanados, de no vivir preocupados, sino vivir siempre bajo los principios que Dios estableció, confiando en que Dios estaba con ellos y mostrando una conducta que era digna de ser imitada. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Debemos conformarnos con las sanas palabras de Jesucristo y dejar ya de lado tantas doctrinas que vienen de un lado y de otro, tantos estudios que fatigan la carne, como dice Eclesiastés. De más está hacer tantos libros porque eso fatiga la carne, dice Eclesiastés 11. El fin del hombre es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, vive sus mandamientos. Tenemos que empezar a vivir así, hermanos, porque Dios está levantando una generación nueva, una generación diferente. Miren, hace unos años yo tuve el privilegio de estar sentado en una mesa almorzando con muchos hombres de Dios de Argentina, muchos apóstoles y profetas, y estaban todos los ministerios ahí. Y yo estaba escuchando lo que hablaban, y un hombre, un apóstol de Río Cuarto, esto lo dijo ya hace por lo menos, no sé, 8 años atrás. En un momento dijo: hermanos, ustedes van a ver en los próximos años cómo la iglesia se va a dividir en dos. Va a ser como una Y. Viene una Y que llega junta y que de repente se abre, y esas dos líneas ya no se cruzan más. Y eso es lo que va a pasar con la iglesia en los próximos años. Una iglesia que va a quedar en la tradición religiosa, en la tradición humana, en las filosofías que nacen bajo los principios del mundo y no de Cristo, pero por otro lado verán una iglesia viviendo bajo la revelación, viviendo bajo la fresca unción del Espíritu, una iglesia que escuchará al Espíritu Santo todo el tiempo, en todo lugar, y recibirá directivas divinas de parte del Padre. Yo quiero ser parte de esa generación. Yo no sé si tú quieres ser, pero yo quiero ser parte de esa generación. Una generación llena del Espíritu, una generación guiada por las palabras de Jesucristo, una generación libre de tradiciones religiosas, una generación que pueda vivir conforme a las palabras de Cristo y así afectar a todos los que nos rodean, no por lo que prediquemos, sino por lo que vivamos. Yo quiero ser parte de esa generación, lucho cada día en mi interior para ser parte de esa generación, me sacudo todos los días de toda posibilidad que tenga de tradiciones religiosas en mi vida, porque quiero ser libre, quiero vivir la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Jesucristo nos libertó de la maldición de la ley, dice, y cuántas personas hoy en día viven aún con argumentos de la ley que se los enseñan en la iglesia como si fueran parte del nuevo pacto, que en realidad son parte del viejo pacto. Cuántas cosas hoy en día se nos enseñan muchas veces que no tienen nada que ver con las sanas palabras de Jesucristo. Yo quiero ser parte de una generación distinta. Espero que tú quieras ser también parte de una generación distinta, una generación de hombres y mujeres que vivan las palabras de Jesucristo, que las enseñen a otros y que todo el tiempo honren a Dios con sus vidas. Quiero ser parte de esa generación, te invito a que tú lo seas. Este es el mensaje que quería dejarte esta noche. Yo sé que esto está en el corazón del Padre. El Padre nunca pensó dejarnos una religión, Él quiere que nosotros tengamos una relación. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él no a través de una religión, sino a través de una relación. La religión tiene que ver simplemente con cuestiones eclesiásticas, con argumentos, con cosas que tienen que hacerse de cierta forma. A Dios no nos acercamos por religión, a Dios nos acercamos por relación. Esa íntima relación, como decía Jesús, vete a tu lugar secreto y allí en lo secreto el Padre que ve, el Padre que te escucha, te recompensará luego en público. Esa intimidad con el Padre traerá una recompensa en público. Todo el mundo se dará cuenta que vienes de estar en la presencia del Padre. Sigamos las palabras de Jesucristo, sigamos los consejos de Jesucristo. Jesús jamás nos mandó de repente a leer extensas horas y a estudiar extensas horas. Él nos enseñó. Cada vez que quería recibir la voluntad del Padre, se iba hacia un lugar apartado y oraba. Y luego volvía y decía: todo lo que digo, todo lo que hago es porque lo escuché o lo vi hacer al Padre. Esa es la generación que Dios está buscando. No digo que no leas, no digo que no estudie la Biblia. Ya te digo, Colosenses lo leí 3 veces esta semana.
pero lo que te estoy diciendo es que no nos dejemos llevar por tantas doctrinas raras que existen en este tiempo, que nos alejan de Dios más que acercarnos. Dejémonos ya de guiar por esas cosas, guiémonos por las sanas palabras de Jesucristo, ¿sí? Conformémonos, como le dijo Pablo a Timoteo, confórmense a la doctrina de Jesucristo y de sus sanas palabras, ¿sí? Porque si no vamos a caer en contiendas, en divisiones, en envidias, en pleitos, y esas cosas no edifican, sino esas cosas destruyen nuestras vidas, nos preocupan y nos sacan de la paz y de la bendición de Dios. Gracias, hermanos. Yo quiero que tengamos un momento de oración. No sé si va a estar mi esposa ahora aquí, anda ahí cuidando a los niños, pero yo quiero que tengamos un momento de oración. Quiero que ustedes cierren sus ojos ahí, vamos a orar por esta palabra, porque realmente siento urgencia en mi corazón, siento la urgencia que Dios tiene de que podamos entender este mensaje. Yo sé que a Dios le urge que podamos entender este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, Dios. Te adoramos con todo nuestro ser en esta noche. Creemos, Dios amado, en tu poder. Creemos, Señor, que tú estás en este lugar. Padre, tú has dicho, Dios mío, que la fe es certeza, Señor. Yo tengo la certeza, por esa fe que tú me has dado, de que tu Espíritu en esta hora está en la vida de mis hermanos, de que tu Espíritu en esta hora está sobre la vida de los que están conectados, está sobre la vida de aquellos que mirarán el video. Yo sé que tu Espíritu está, Señor, pero es necesario que estemos juntos. Sí que es bueno que podamos vernos personalmente, pero aún así a través de este medio tu Espíritu puede fluir y tu Espíritu puede tocar cada vida, porque está en todos lados y en cada vida. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú traigas revelación a la vida de mis hermanos, que este mensaje, Señor, puedan recibirlo, Señor, en su corazón, en su alma y su mente con gozo, con felicidad, con luz, con revelación, para Dios amado, que mis hermanos se levanten como una generación distinta, como una generación que se acerca a ti no por religión, sino porque desea y ama relacionarse contigo. Levanta una generación que tenga el deseo de conformarse con las palabras de Cristo. Una generación, Dios amado, que tenga el deseo de estar en tu presencia, a solas contigo, escuchando tu voz, escuchando, Señor, todo lo que tú le tengas que decir. Levanta esa generación apasionada por apartarse de la actividad de este mundo, de la rutina que este mundo nos presenta, y poder encontrarse contigo. Levanta esa generación. Es tan necesario, Dios mío, ser llenos de tu Espíritu, Señor, para vivir, Dios, conforme a tu voluntad. Te damos la gloria, Dios, y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero Gracias, escuchar Jesús. tu dulce Sí, voz, Señor. rompiendo el silencio Gracias, en mi Jesús. ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría
el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, nada más que escucharte hablar, nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios mío, te bendecimos. Estamos agradecidos, Señor, por este momento de intimidad contigo. Dios amado, bendigo a mis hermanos. Te agradezco por ello, Señor. Gracias por todo lo que tú harás en sus vidas, porque ha llegado un tiempo, Dios mío, de gran bendición para tu iglesia. Señor amado, y todos aquellos que busquen, te encontrarán, y todos aquellos que clamen a ti por revelación, la recibirán. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar. Hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. Pa'lante sin miedo, que todavía falta mucho por alcanzar. No te olvides visitar nuestra página laiglesiavirtual.org.